Agradezco a todos su presencia y especialmente a las autoridades del Museo de San Ildefonso por la invitación para esta conferencia. Para iniciar este tema, voy a hablar antes del tema antropológico de la admiración y la veneración porque parecería que el tema de las reliquias nos remite a otros tiempos. Sin embargo, en la actualidad, en distintas partes del mundo, los hombres, mujeres y niños siguen haciendo largas filas para observar los restos de algún personaje, quizás no santo, pero famoso, como el caso de los héroes de una nación, los músicos o los científicos. También sus pertenencias se siguen exhibiendo con mucho orgullo y cuidado. Un ejemplo muy cercano a los jóvenes son el Salón de la Fama o los locales de un lugar llamado Hard Rock, en donde se pueden observar casi como reliquias los objetos de los llamados santos del deporte o del rock. En todas las partes del mundo y por distintas razones, los seres humanos sienten admiración hacia ciertas personas, haciendo que objetos, cosas simples sin aparente valor, de pronto se conviertan en extraordinarias, cobrando un valor más allá de su valor económico y tomando un valor estimativo. Este valor no depende del objeto en sí, sino más bien del valor que ciertas personas le dan. Por lo tanto, para algunas personas no valdrán nada e incluso quisieran destruirlos, mientras para otras se convierten en objeto de cuidado, admiración y respeto. De esta manera pasan de ser objetos o cosas ordinarias a ser objetos o cosas sagradas. Si recordamos que la palabra sacro o sacra significa lo que se separa, lo que se consagra, entenderemos que cualquier objeto que para alguna o algunas personas tengan una importancia especial más allá de lo ordinario, se convierten para ella o ellas en algo sagrado. Y en este sentido, lo sagrado va más allá de lo religioso. Es cualquier cosa que no es ordinaria. Si piensan un poco, todos ustedes seguramente tienen algo que consideran sagrado, alguna ropa de vestir que no se la prestarían a nadie, algún objeto de su infancia o recuerdo de alguna persona o alguna cosa más. Para que comprendan mejor esta idea, veamos estas imágenes que se encontraban en dos casas. Una, como ven, es una servilleta sucia y otra un pedazo de papel roto con algo de escritura. En ambos casos, la persona que hacía el aseo de aquellas casas no dudó en tirarlas a la basura como cosas u objetos inservibles. Sin embargo, cuando llegaron los inquilinos a su respectiva casa, despidieron a aquella persona porque tiró algo que según ellos tenía gran valor. La persona que fue liquidada nunca comprendió por qué hicieron tanto escándalo por tirar una servilleta sucia y un papel viejo y ella consideraba basura. ¿De qué se trataba? Para la dueña de la servilleta, ese simple papel sucio le recordaba la vez en que su actual pareja la citó para declararle su amor y pedirle matrimonio hacía 20 años. Por su parte, para la otra persona, aquel pedazo de papel medio sucio y roto era la última carta de un amigo que había muerto en la guerra. Como pueden ver, una servilleta o un pedazo de papel que no tenía ningún valor económico o especial para aquella empleada doméstica ni para ninguna persona en el mundo, tenía un valor estimativo muy importante para aquellas dos personas que los habían guardado durante tanto tiempo. Con esta otra imagen, yo les preguntaría a ustedes, ¿creen que alguien estaría interesado en comprar este auto con el asiento sucio y lleno de sangre y unos zapatos llenos de sangre también? Yo creo que lo normal sería que no. Sin embargo, puede haber algo que cambie las cosas. Veamos la siguiente imagen. Se trata del vehículo donde John F. Kennedy sufrió el atentado que le arrebató la vida. Este hecho histórico transforma en forma radical el valor de este vehículo y los zapatos llenos de sangre. Para los seres humanos, el aferrarse de alguna manera a ciertas cosas o personas es un intento de inmortalizarlas, de que el tiempo no las destruya. Por eso ya, como vemos en esta otra imagen, desde el tiempo de los romanos, las personas querían conservar la imagen de sus seres queridos y, para ello, utilizaban máscaras de cera que eran hechas en el momento de la muerte.
Posteriormente, ya que las máscaras de cera se podían ir derritiendo o deformándose, los que tenían un poco de dinero convertían aquellas mascarillas en bustos o esculturas de mármol. De hecho, esta fue la razón para que el arte romano fuera naturalista y representara al ser humano tal cual es y no idealista, a diferencia del de los griegos. Y como el ser humano es el mismo de aquellos tiempos al de ahora, aunque ha pasado mucho tiempo desde el Imperio Romano, seguimos haciendo cosas semejantes. Por eso en esta otra imagen podemos ver estas mascarillas de Dante, de pleno Renacimiento, pero también más cercanas a nosotros como de Beethoven y Napoleón. O bien esto que vemos, los cadáveres de Lenin o de Hugo Chávez, que para su conservación se embalsaman o cubren con cera. O todavía más cerca de nosotros, esta mano de Álvaro Obregón, que durante mucho tiempo se exhibió dentro de un frasco con formol en el monumento dedicado a él en San Ángel. Y la pregunta, ¿por qué la gente no quiere desprenderse de esto? Porque tienen un valor especial. Y si no lo creen, basta saber que hay personas que mantienen en su casa las cenizas de un ser querido porque no quieren llevarlas a una cripta o cementerio. Y en el caso de que las lleven a un panteón, las personas hacen todo lo posible para que aquellos restos tengan alguna lápida, monumento, epitafio o característica especial que los distinga de todos los demás. Esto nos hace comprender que la admiración hacia las cosas o personas puede ser totalmente subjetiva y mientras algo o alguien puede ser muy apreciado por una persona o un grupo, también, como vemos en esta otra imagen, puede ser ignorado, repudiado o incluso ocasión de burla para otros, como el caso del martirio de los santos, en el que mientras unos intentan destruir a la persona, intentan destruir lo que cree, predica y defiende, otros, sus discípulos, intentan conservar algo de aquel testimonio, los restos del mártir, su sangre, su vestimenta, etc. Pero sigamos hablando de este aspecto de admiración y veneración. Estoy seguro que muchos de ustedes han comprobado que la admiración hacia ciertas personas en diversas áreas hace que se les considere ídolos e incluso se les dé cierto tipo de culto. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el deporte, donde a Maradona, no obstante sus excesos, se le considera casi un dios y muchos quisieran tomarse una fotografía con él o darían cualquier cosa por tener una camiseta suya autografiada. Otro ejemplo lo encontramos en el mundo de la música, como el caso de Michael Jackson, en el que sus chamarras, zapatos o guantes se exhiben en aparadores especiales y llegan a alcanzar en sus subastas precios estratosféricos. O en la misma música, el piano que usó Mozart o el de Beethoven que vemos aquí, son venerados por los visitantes en las casas donde ellos vivieron y que al considerarlos sacros, es decir, separados, sagrados, nadie se atreve a tocarlos como instrumentos comunes. Pues bien, ya entrando en este campo, podemos decir que las reliquias son restos humanos comunes, objetos ordinarios que, sin embargo, por lo que representan para algunos, se convierten para los fieles en extraordinarios, dignos de admiración, veneración y culto. Sobre el origen de su veneración, el culto a las reliquias surgió desde el origen del cristianismo, tanto por la veneración a los lugares donde Cristo, la Virgen María y los apóstoles vivieron, que nosotros llamamos Tierra Santa, como por la veneración a los mártires y el lugar donde sufrieron el martirio. Para los creyentes, los santos, insignes maestros en la fe, por sus méritos, son ejemplos a seguir e intercesores ante Dios. La confianza en su valiosa intercesión propició su veneración y culto. Los mártires, al dar testimonio de su fe con su propia vida, fueron los primeros en ser reconocidos como santos. De hecho, la palabra mártir significa testigo. Por esta razón, los sitios en donde fueron sepultados se consideraron desde el inicio del cristianismo como lugares santos o de veneración, llamados también Campo Santo. Hay 4 testimonios que nos permiten comprender el pensamiento teológico sobre las reliquias en los inicios del cristianismo. El primero es del año 156 después de Cristo, en la carta de los fieles de la iglesia de Esmirna, y habla sobre los mártires. Dice así:
Tomamos los huesos que son más valiosos que piedras preciosas y más finos que oro refinado y los pusimos en un lugar apropiado donde el Señor nos permitirá reunirnos. El segundo es de San Jerónimo, que en el siglo IV esbozó en su carta a Riparium las razones por las que se veneran las reliquias. Así escribe: no rendimos culto y no adoramos por temor a hacerlo a las criaturas en vez de al Creador, pero veneramos las reliquias de los mártires para adorarle más a Él, dueño y señor de los mártires. También en el siglo IV, San Gregorio de Niza describe en su panegírico a San Teodoro Mártir el significado y la vivencia de tocar las reliquias. Escribe así: solo los que han experimentado la felicidad de tocar las reliquias y han obtenido sus peticiones pueden saber cuán deseable es y qué gran recompensa. Finalmente, un siglo después, San Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, afirma: está claro que quien tiene afecto por alguien venera lo que queda de esa persona tras su muerte, no solo su cuerpo, sino partes de él e incluso cosas externas como sus ropas. Entonces, en memoria de ellos, los santos, debemos de honrar sus reliquias, principalmente sus cuerpos, que eran templos del Espíritu Santo. Hasta ahí la cita de San Agustín. Y ahora pasemos a responder a la siguiente pregunta: ¿qué son las reliquias? La palabra reliquia en su sentido más estricto se deriva del latín reliquia, cuyo significado es lo que queda. Por lo tanto, esta palabra se utilizaba para hablar de los restos mortales de una persona, fuera el cuerpo completo o una de sus partes. El cristianismo utilizó especialmente esta palabra para hablar de los restos de los santos, como el caso de San Pedro, San Pablo y otros mártires. Posteriormente, la palabra reliquia fue teniendo un contexto más amplio, pues se aplicó a objetos que utilizó nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María o los santos, como por ejemplo la cruz de Cristo, la corona de espinas que se venera en Notre Dame de París o el hábito de San Francisco, del que podemos ver en esta exposición el relicario que está al lado derecho. También se utilizó la palabra reliquia para hablar de los lugares santos, como el lugar de la última cena, la roca en donde Cristo oró en el huerto de Getsemaní, o también el Santo Sepulcro, por ejemplo. En cuanto a la clasificación de reliquias, tenemos que decir que poco a poco se fueron distinguiendo entre sí de la siguiente manera. Reliquia de primer grado se le llama al cuerpo completo del santo o algún fragmento como cráneo, huesos, cabello, piel o cenizas. Reliquia de segundo grado son los objetos especiales que los santos utilizaron en vida, tales como la túnica o el hábito, el rosario, la cruz, el cilicio que utilizaron, etc., y también objetos asociados con el sufrimiento de un mártir, por ejemplo, la espada con la que le cortaron la cabeza. Las reliquias de tercer grado son cualquier objeto, especialmente fragmentos de tela como seda, que han sido tocados a una reliquia de primero o segundo grado o bien a la tumba de un santo. Un punto importante que hay que aclarar es que solo las reliquias de primer y segundo grado pueden ser veneradas públicamente en una iglesia o capilla. Las de tercer grado, las que han sido solamente tocadas a las reliquias de primero o segundo grado, solo pueden venerarse en forma particular por las personas que las tienen en su poder. Los mismos relicarios nos pueden indicar si se trata de reliquias importantes o insignes, como el cuerpo completo, el cráneo o un brazo o el fémur, o más bien fragmentos pequeños o de tercer grado. Si hay un relicario importante, es una reliquia importante. Si hay uno menos desarrollado, significa que la reliquia será menos importante. En estas imágenes que ven ustedes, podemos leer, por ejemplo, Ex capsa sepulcr de Santo Domingo Sabio. También leemos Ex birreto de San Felipe Neri y Madera del féretro de Fray Leopoldo. ¿Por qué están estos escritos? Pues porque como no es fácil adivinar el tipo de reliquia, especialmente cuando son pequeñas, generalmente las reliquias están acompañadas de un texto en latín que indica su procedencia.
es decir, la parte del cuerpo de la que se extrae o se toca. Los textos más constantes son los que vemos aquí: ex corporis, que se refiere al cuerpo en general; ex capilis, que se refiere al cabello; ex carne, que se refiere a la carne, y así sucesivamente. Leemos de las cenizas, de los huesos, de la piel, de la parte exterior del ataúd o bien de la caja mortuoria. Y continuamos con estos: del pañuelo, del velo, de la birreta, bonete, mitra o cualquier otro tocado, de la ropa, de tela de seda que ha sido tocada al corazón, de tela de seda que ha sido tocada a la cabeza, o bien la firma como una reliquia. Aquí vemos un cuadro de la sacristía de la Catedral de México con más de 100 pequeñas reliquias, entre las que sobresale lo que vemos a la derecha, la firma de Santa Teresa. Aunque los cristianos siempre veneraron inicialmente a los santos en su sepulcro, en la fecha de su memoria, es decir, el día de su martirio o muerte, todo cambió a partir del siglo IV con el emperador Constantino. Fue en ese momento cuando el culto comenzó a tener más desarrollo a partir de dos factores. El primero fue el final de las persecuciones contra los cristianos que había iniciado con Nerón en el año 64. Al terminar las persecuciones, esto permitió un culto más abierto en el que también el arte, que se había expresado únicamente en las catacumbas, comenzó a buscar nuevas formas y lugares de expresión. El segundo punto fue las basílicas que levantó Constantino. Recordemos que este tipo de edificio romano llamado basílica tuvo múltiples usos en tiempo del Imperio Romano. Eran mercado, lugar de transacciones financieras, lugares de culto o más ordinariamente servían para la administración de la justicia y también se utilizaban como lugar de reunión de los ciudadanos para tratar asuntos comunes. La única basílica que se conserva de tiempos de Constantino es esta que podemos ver aquí y que se encuentra en Treveris, Alemania, pero de alguna manera nos permite ver cómo eran. Aquí podemos ver varias imágenes. En una de ellas se ve cómo era el circo de Nerón y Calígula, donde Pedro fue crucificado. Después de que fue crucificado, tuvieron que sepultarlo. Precisamente el color amarillo indica la zona de sepulturas donde fue enterrado. Constantino rellenó todo este terreno para construir una basílica en su honor. El color azul de este plano nos indica el tamaño de aquella basílica de Constantino. En cambio, el color gris nos muestra el tamaño de la actual basílica y la plaza de San Pedro. Como pueden ver, el tamaño del circo de Nerón era enorme. Y a propósito, ese punto negro que se ve ahí en el centro del circo indica el lugar donde se encontraba el obelisco egipcio originalmente, antes de que el Papa Sixto IV lo mandara colocar en su posición actual, en el centro de la plaza de San Pedro. Además de la basílica sobre la tumba de San Pedro, Constantino también mandó construir otras en Roma sobre las tumbas de Pablo, de Lorenzo y Sebastián, además de las de Belén y Jerusalén en Palestina. De hecho, podemos decir que estas construcciones de Constantino fueron los primeros grandes relicarios arquitectónicos de la historia. Algunas, como hemos dicho, sobre tumbas, la de Pedro y Pablo, Lorenzo, Sebastián, etc. Otras sobre sitios sagrados, como la Cueva de la Natividad, el Calvario y el Santo Sepulcro. Así comenzó a llamarse Tierra Santa a los lugares donde Cristo, la Virgen y los apóstoles vivieron, así como también al lugar de sepultura de los santos y su entorno, que fue llamado Campo Santo, la iglesia, el atrio, las paredes, el piso de esos lugares. A la Basílica de Constantino le seguirían otras más, como lugares de reunión y culto, pero, curiosamente,
Estos primeros ejemplos hicieron que muchos pensaran que los templos cristianos deberían de construirse exactamente sobre la tumba o reliquia de algún santo. Esto propició que quienes no tenían en su ciudad alguna reliquia de algún santo comenzaran a buscarla para trasladarla desde donde la encontraban hasta su propia población. Y como Roma era el principal lugar de mártires, la atención se centró ahí. Así, las catacumbas de Roma comenzaron a ser literalmente saqueadas y los cuerpos fragmentados también, porque varias personas encontraban un cuerpo, pero alguien decía, yo me quiero llevar una parte para mi población, yo otra parte, y el resultado era que el cuerpo se fragmentaba. Por lo que poco a poco las catacumbas fueron quedando vacías y los cuerpos o fragmentos de los santos viajaron desde su lugar de sepultura a territorios cada vez más lejanos. En esta imagen podemos ver en la parte superior del lado izquierdo cómo quedó la cripta en las catacumbas donde estuvieron sepultados los primeros papas, totalmente abandonada. Y en otra imagen podemos ver solo el fragmento de una lápida. Como pueden ver, las catacumbas fueron saqueadas. La veneración a las reliquias aumentó rápidamente y pronto se convirtió en fuente de bendiciones, porque la gente decía que recibían la protección y los favores divinos, curaciones milagrosas e incluso, a través de las reliquias, se realizaban conversiones de los más incrédulos. Esta creencia popular llevó y sigue llevando a muchos a recorrer largas distancias y caminos para solicitar la ayuda esperada. Dice el dicho que la fe mueve montañas, y así fue. Comenzaron a moverse montañas de peregrinos. Y es que, por ejemplo, si ustedes tuvieran una enfermedad incurable y les dijeran que en una ciudad muy lejana hay un médico que puede curarlos, yo estoy seguro que harían todo lo posible por ir a su encuentro. Por eso, los caminos hacia los lugares de reliquias comenzaron a ser cada vez más poblados. Y como donde hay gente que pasa se necesita agua, alimento, hospedaje, medicamentos, ropa, etc., los caminos de peregrinos provocaron un gran desarrollo en el comercio y la aparición de poblaciones. También aparecieron pequeñas ermitas, capillas e incluso monasterios. Y aparecieron también los primeros cajeros automáticos. ¿Por qué? Porque como no era conveniente que los peregrinos llevaran todo su dinero en efectivo, surgió la idea de entregárselo a una orden militar y hospitalaria para que lo fuera entregando a lo largo del camino. Es decir, antes de salir, entregaba todo mi dinero a estos caballeros y ellos, a lo largo del camino, sea personalmente o sea a través de, vamos a llamar así, sucursales, me iban entregando lo que yo necesitaba. De esta manera yo evitaba ser asaltado por los más sinvergüenzas. Así surgieron, por ejemplo, los caballeros templarios. En esta imagen podemos ver cómo en los inicios del cristianismo los romanos habían creado un sistema increíble de caminos con puentes, por lo que se decía popularmente que si todos los caminos salían de Roma, pues todos los caminos iban a Roma. Estos caminos facilitaron los viajes a los peregrinos y, curiosamente, con la caída del imperio, por su gran uso, solo se conservaron en buen estado los caminos de peregrinos, las vías de peregrinación. Y como Roma no solo es el lugar donde se encuentran las tumbas de Pedro y Pablo, sino de una gran cantidad de mártires y también objetos relacionados con la pasión de Cristo, Roma se convirtió en una de las principales metas de peregrinaje para los que se empezaron a llamar romeros. Esta imagen muestra cómo desde la Edad Media existían diversas rutas para llegar a Roma, como esta que salía de Inglaterra. La otra gran meta de peregrinaciones era Tierra Santa, que pudo visitarse desde tiempo de Constantino y hasta el gobierno de los bizantinos. En esta imagen se ve una ampolla en metal que se conserva en Monza, Italia. Servía para guardar aceite del Santo Sepulcro, porque los que viajaban a Tierra Santa traían aceite de este lugar diciendo que era capaz de curar enfermedades.
Lamentablemente, a partir del año 638, en que Tierra Santa fue conquistada por los musulmanes, se volvió más difícil su acceso. Esto hizo que Roma y la tumba del apóstol Santiago en España fueran las dos metas más visitadas. Estas imágenes muestran el desarrollo de los caminos que llevaban a Santiago de Compostela. Desde aquel entonces, poseer una reliquia se convirtió para quien la tenía en signo de poder y grandeza. No podía consagrarse ninguna catedral o iglesia que no tuviera en su haber una reliquia insigne, y las familias más importantes se enorgullecían de poseer alguna. Esta situación nos explica las batallas o las cruzadas que se realizaron para recuperar Tierra Santa, o las guerras que había entre poblaciones, entre las que el botín más importante eran los restos de los santos. De esta manera, las reliquias, además del valor estimativo de lo que significaban para los fieles o religioso, adquirieron también un valor económico, propiciando la codicia, el robo, el saqueo, el tráfico e incluso, aunque no lo creamos, la falsificación. Y es que no faltaron las personas que, valiéndose de la buena voluntad de los fieles, les vendían supuestas reliquias cuando en realidad se trataba de los huesos de un simple mortal o, en el peor de los casos, de los huesos de una res o de un cerdo. Bajo esta situación aparecieron algunas reliquias de origen dudoso, como una que, afortunadamente, dio origen a estas dos magníficas obras que vemos, una del Perugino y otra de su alumno Rafaelo. ¿De qué se trata? Los desposorios de María y José. Pongan atención a lo que San José le está entregando a la Virgen. Exactamente, es un anillo, y me refiero al anillo de bodas de la Virgen María, que aquí podemos ver en esta otra diapositiva, dentro del relicario que lo contiene y en un acercamiento. Pero ni siquiera se imaginan qué contiene el relicario de la derecha, que por cierto fue robado en 1984 y no volvió a aparecer. Es, aunque no lo crean, el prepucio del Niño Dios, que por supuesto entendemos que no se trata de una reliquia real y auténtica. Precisamente como reacción a estos abusos populares y ante la falta de una doctrina clara, hubo dos posturas opuestas ante la veneración de las reliquias por parte de los fieles. La primera postura buscaba las reliquias como elementos mágicos. La segunda postura rechazaba cualquier tipo de veneración, y ante esto, por supuesto que la Iglesia dijo: hay que poner orden y control. Y así lo hizo la Iglesia, especialmente del Concilio de Trento. Sus enseñanzas descalificaron todo abuso y exigieron la autenticidad en las reliquias. Estos fueron los puntos que llegaron al Concilio de Trento. Las reliquias representan a la persona con la que está asociada. Para entender esto, recordemos a la mujer enferma que acudió a Jesús y tocó su manto. Ella no tocó el manto por el valor intrínseco del manto, sino por querer tocar a Jesús. Pues de la misma forma, tocamos las reliquias y las veneramos no por ellas mismas, sino por el santo al que están representando. Dios puede conceder los milagros por intercesión de los santos, pero más importante es acercarnos a los santos para inspirarnos en su vida e imitarlos con el deseo también de nosotros vivir en santidad y llegar al cielo. ¿Cuáles son los errores que se deben evitar en relación a las reliquias? Primero, creer que las reliquias tienen poder por sí mismas. Esto sería magia y superstición. Nuestra atención al venerarlas debe estar en la veneración al santo. El segundo error es exagerar la importancia de las reliquias en la Iglesia. Las reliquias pueden ser una ayuda en la fe, pero no son parte central de la fe. El tercer error es despreciar las reliquias o dudar que Dios pueda utilizar sus instrumentos escogidos para hacer milagros según sus designios. Por ejemplo, ¿acaso necesitaba Dios darle una vara a Moisés para hacer milagros? No. Dios no necesita ni de la vara ni de Moisés, pero
Dios se quiso valer de ambos elementos. El cuarto elemento de error sería comerciar con reliquias, falsificarlas, explotar a los ingenuos. Sin duda, se han cometido excesos de este tipo. San Agustín ya denunciaba en su tiempo, en el siglo V, a impostores vestidos como monjes que vendían reliquias falsas. El Papa San Gregorio, en el siglo VII, prohibió la venta de reliquias y la perturbación de tumbas, es decir, el saqueo de las tumbas. Sin embargo, a pesar de esto se cometieron muchos abusos. Los protestantes, lamentablemente, en vez de rechazar los abusos, rechazaron la veneración a las reliquias en general. Por eso, el Concilio de Trento defendió la invocación a los santos, la veneración de las reliquias y también las tumbas de los santos. Hay que recordar que un concilio es una reunión de obispos presididos por el Papa. Entre el 3 y 4 de diciembre de 1563, siendo el sumo pontífice el Papa Pío IV, se llevó a cabo la sesión 25 en la que se trató el tema de las reliquias. Y en este concilio no solamente se admitió que era correcto venerar las reliquias y también las imágenes de los santos, sino que también se prohibió todo lo que tuviera que ver con mercantilismo, con corrupción, con simonía, que es decir, vender objetos sagrados y, por supuesto, caer en la magia. La doctrina actual sobre las reliquias se puede sintetizar en esto. La Iglesia aprueba la veneración de reliquias auténticas y la ley canónica, expresada en el número 1190, dice lo siguiente: está terminantemente prohibido vender reliquias sagradas. Y dice también: las reliquias insignes, así como aquellas otras que gozan de gran veneración del pueblo, no pueden en modo alguno enajenarse válidamente o trasladarse a perpetuidad sin licencia de la sede apostólica. Es decir, las reliquias no pueden andar de aquí para allá sin ton ni son. Lamentablemente, no obstante estas normas, vean lo que yo me encontré en Internet. Páginas que venden reliquias. También la ley canónica 1237 dice lo siguiente: debe observarse la antigua tradición de colocar bajo el altar fijo reliquias de mártires o de otros santos según las normas litúrgicas. Por esta razón, la mayoría de los altares en la parte superior tiene un cuadrito que se llama el ara, y debajo de ese espacio hay alguna reliquia de un santo o mártir, o bien el cuadrado está hecho de alguna piedra de tierra santa. En cuanto a las indulgencias, para obtenerlas nos dice la Iglesia que no es suficiente venerarlas como si fuera algo mágico, sino que es necesario estar en estado de gracia y orar por las intenciones del Papa, con lo cual la Iglesia propicia un acercamiento al sacramento de la confesión y la comunión para que la persona pueda vivir en una mejor manera. Y el 29 de noviembre de 1998, la Iglesia enseñó que la peregrinación a los santuarios, así como las obras de caridad que consisten en visitar a un enfermo, dar una limosna a quien lo necesite, compartir ropa o alimentos con los más necesitados, así como las obras de penitencia y el rezo del Padre Nuestro, del Credo, complementan las acciones para ganar la indulgencia. Es decir, no se consigue en forma mágica, sino a través de la transformación y la unión con las intenciones del Papa. Las leyes de la Iglesia, a partir de todos estos abusos y tráfico, exigieron que para evitar engaños, toda reliquia debe contar con un elemento que se llama popularmente auténtica, que como su nombre lo indica y como podemos ver en esta imagen, autentifica mediante firmas, sellos con lacre o testimonios escritos su origen. Desde entonces, toda reliquia verdadera debe ir acompañada de una auténtica. Como hemos visto, las reliquias eran orgullo de la población, comunidad o templo que las tenía. No eran para un deleite personal, sino para exponerse a la veneración de los fieles y peregrinos, por lo que se buscó la mejor forma de hacerlo, creando
hermosos relicarios, elaborados con metales preciosos y brillantes joyas. Así, las reliquias se convirtieron en motivo para la creación de obras de arte. Un ejemplo son estos dos que podemos ver en la exposición. Obras de arte tanto para partes pequeñas como para cuerpos completos, como el de los 3 Reyes Magos. Así, la arquitectura comienza a levantar relicarios de piedra como la Catedral de Colonia en Alemania, precisamente en honor de los reyes que adoraron a Cristo. Aquí podemos ver el relicario que contiene los 3 cuerpos, pero también la gran catedral que se levanta como un relicario de piedra en su honor. También encontramos relicarios como este para proteger y exhibir la corona de espinas de Cristo que llegó a París. Podemos ver en el círculo la corona protegida por esta especie de cristal embellecido con elementos metálicos que a su vez se coloca sobre esta especie de copa para que pueda tener un mayor marco de protección cuando los fieles la veneran. Y hay que recordar que tuvo un relicario mayor porque el rey San Luis de Francia mandó construir esto, que es la Sainte-Chapelle o la Capilla Santa, que parece un relicario de piedra con cristal en honor de la corona de espinas. Es muy interesante darnos cuenta que las poblaciones que tenían reliquias importantes no tenían tantos fieles como para construir enormes iglesias y llenarlas. Pero, en razón de los peregrinos que llegaban constantemente, estas poblaciones fueron modificando la planta de la iglesia y fueron alargando las naves, como podemos ver en esta imagen, y creando deambulatorios. ¿A qué le llamamos deambulatorios? Imagínate que entras por la puerta de la derecha, caminas por toda la nave hasta el fondo, pasas la parte del altar y atrás del altar das vuelta para regresar exactamente por la otra nave. De esta manera, los peregrinos no impedían la realización de la misa y en cambio podían llegar a la parte donde estaba la reliquia o incluso bajar a la cripta donde estaba la reliquia y regresar nuevamente a la entrada. Y como estas catedrales tenían varias reliquias de menor importancia, esos puntitos, esas partes redonditas que vemos al fondo, que se llaman capillas radiales, también exhibían otro tipo de reliquias. Como pueden ver, la presencia de los peregrinos fue cambiando la forma de las catedrales. También se pensó en espacios al frente abiertos a grandes multitudes que frecuentemente dormían ahí. Sin lugar a dudas, y después de Tierra Santa, la llamada Ciudad Eterna, Roma, conserva las reliquias más insignes y famosas. Estos tesoros generalmente se exponen solo en 3 ocasiones a los fieles: el día de la fiesta del Santo, en la celebración de Todos los Santos en noviembre y en los años jubilares, llamados también años santos. Desde la Edad Media, los peregrinos que asistían a Roma ansiaban el momento de visitar las 7 principales basílicas para estar cerca de las reliquias. ¿Cuáles son estas 7 basílicas? Las únicas 4 basílicas mayores que hay en el mundo. La Catedral del Papa, que se llama San Juan de Letrán. Segundo, la de San Pedro en el Vaticano. Tercero, la de San Pablo Extramuros, donde está la tumba de San Pablo, y Santa María la Mayor, la iglesia más importante dedicada a la Virgen. Estas son las 4 basílicas mayores, a las que se unían 3 basílicas menores, que son la de San Sebastián, la de San Lorenzo y la de la Santa Cruz en Jerusalén. En la de San Pedro, además de la tumba del apóstol, los peregrinos podían venerar las 4 reliquias que se encuentran en las esquinas del crucero, es decir, rodeando la tumba de San Pedro, que podemos ver aquí. Sobre las esculturas que hizo Bernini, esas esculturas altísimas y que al mismo tiempo son escaleras para descender a la tumba, podemos encontrar las reliquias que los fieles visitaban. El manto de la Verónica, en una esquina, en la otra, el fragmento de la Santa Cruz que encontró Santa Elena, en la otra esquina, la lanza con la que el soldado Longinos traspasó el costado de Cristo, y en la otra esquina, la cabeza de San Andrés,
que era hermano de San Pedro. Pero además quiero que vean estas columnas. Aquí se ven más claras. De acuerdo a la tradición, son las columnas del Templo de Jerusalén que cuando fue destruido por los romanos, ellos las llevaron a Roma como trofeo y Constantino las colocó como preciadas reliquias sobre la tumba del apóstol San Pedro en la basílica antigua que él construyó. Cuando se hizo la nueva basílica de San Pedro, Bernini, para proteger estas columnas, decidió colocarlas como marco de las otras reliquias. Es decir, las columnas son reliquias que hacen marco de las otras reliquias y por eso las podemos ver en la parte superior sobre las esculturas. Además podemos ver que una de ellas se conserva aparte y se conoce como la columna de los obsesos, y durante la Edad Media se consideraba que tenía el poder para curar a los poseídos. Actualmente esta columna está en el llamado Tesoro de San Pedro. Y en esta imagen también pueden ver ustedes que Bernini utilizó precisamente estas columnas del Templo de Salomón como el modelo para hacer sus monumentales columnas en bronce que ahora, con este baldaquino, embellecen la tumba de San Pedro. Otra reliquia que buscaban los peregrinos era esta silla que se conoce como el trono o la cátedra de San Pedro, que fue utilizada por muchos papas y representa la autoridad del papa. Por esta razón, Bernini la colocó dentro de este relicario gigante de bronce. Al monumento se le conoce como Altar de la Cátedra o la Gloria de Bernini. Después de visitar la Basílica de San Pedro, los peregrinos continuaban visitando la tumba de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde se encuentran los retratos de los papas y de los que en esta exposición no solamente tenemos 4 muestras de estos retratos, sino también la lápida de la tumba de San Pablo que tocaban los peregrinos. Continuaban después visitando las reliquias de San Juan en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, la tumba de San Sebastián en la basílica del mismo nombre en la Vía Apia, donde también, en una piedra de la misma vía, quedaron grabadas las huellas de Cristo en el episodio del Quo Vadis, cuando Cristo se le aparece a Pedro y éste le pregunta, «Quo vadis, Domine?», que significa «¿A dónde va, Señor?». Y Cristo le contesta, «Voy a Roma para que me crucifiquen de nuevo». De esta manera, Pedro comprende que él, que huía de Roma, tiene que regresar y aceptar morir crucificado. La visita de los peregrinos continuaba en la Basílica de San Lorenzo Extramuros para venerar, bajo el altar, las reliquias de los diáconos San Lorenzo y San Esteban, patronos de Roma, que se pueden ver a través de esta rejilla. Y continuaban visitando en la Basílica de la Santa Cruz las reliquias que encontró Santa Elena en Jerusalén, la cruz de Cristo, el letrero que se colocó sobre la misma, uno de los clavos de la crucifixión y la cruz del buen ladrón. El peregrinaje también incluía la Basílica de Santa María la Mayor, donde se venera el pesebre del nacimiento de Cristo. Por cierto que, como quienes visitaban esas 7 basílicas y veneraban las reliquias obtenían indulgencias, el Papa concedió también indulgencias a quienes no podían visitar Roma, pero en cualquier parte del mundo visitaran 7 iglesias durante el Jueves Santo. Este fue el origen de la llamada visita de las 7 casas en la Semana Santa. Para que más fieles pudieran venerar las reliquias, se fueron ampliando los tiempos y horarios. Así surgieron los llamados Años Santos.
El primero fue convocado por el Papa Bonifacio VIII en el año 1300, a quien vemos en esta pintura de Giotto y en esta escultura que está presente en la exposición. Inicialmente los años santos se celebraban cada 100 años, posteriormente cada 50 o 33 en honor a la edad de Cristo y finalmente cada 25 años. Durante estos años jubilares, los peregrinos reciben indulgencias plenarias o parciales. Esta imagen de 1575 muestra los caminos que se seguían para visitar las 7 basílicas ya mencionadas. Y nótese que, para llegar más fácilmente hasta el Vaticano, ya se había construido un puente sobre el río Tíber. Es el puente llamado del Santo Ángel, precisamente uno de tantos puentes que se fueron construyendo para facilitar las peregrinaciones. De esta manera, las peregrinaciones iban transformando la urbe, es decir, la ciudad, provocando un desarrollo del urbanismo. Bernini embelleció este puente colocando esculturas de ángeles con los instrumentos de la pasión, como lo podemos ver aquí. Esta otra imagen muestra los caminos, rutas o calles que se tuvieron que crear para conectar más fácilmente las 7 basílicas. Los años santos cada vez atrajeron tal cantidad de fieles que los albergues y servicios eran insuficientes, por lo que los pontífices comenzaron a realizar cada vez más obras en favor de los peregrinos. No solo mejorar los caminos y los servicios funerarios por todos los enfermos incurables que morían, sino también crear casas de acogida, hospitales, puentes, fuentes de agua potable y plazas. Así surgieron plazas como la de San Pedro, que en esta pintura, presente en la exposición, muestra cómo se encontraba antes de la intervención del Bernini. Y en esta imagen, cómo se veía antes de que se demolieran estas casas del Borgo para hacer la llamada Vía de la Conciliación. Imagínense qué difícil situación. Algunas casas renacentistas o de la Edad Media, y sin embargo, ante la gran afluencia de los peregrinos, se consideró que era necesario demolerlas para poder conseguir un tráfico más fluido y que los peregrinos pudieran llegar sin ningún problema a la basílica. También entre 1811 y 1822, junto a la puerta y murallas por donde llegaban los peregrinos del norte a Roma, se creó una plaza muy semejante a la de San Pedro, la Plaza del Pueblo, del mismo tamaño y forma que la del Vaticano. Y a partir de esta plaza se crearon también, como podemos ver en la imagen, vías amplias que permitían que los peregrinos de la Plaza del Popolo, donde descansaban, donde acampaban y se alimentaban o tomaban agua de las fuentes, pudieran caminar por las vías amplias para llegar a la Basílica de San Pedro y a las otras basílicas. Y entre esos caminos fueron surgiendo otros lugares de veneración donde se exponen hasta el día de hoy otras reliquias como la columna de la flagelación de Cristo, la escalera santa del Palacio de Pilato, o bien las cadenas de San Pedro. Todas estas reliquias fueron ocasión de la creación de relicarios, caminos, fuentes, plazas, monumentos, basílicas, catedrales, etc. Por eso se entiende que todas las catedrales del mundo cuentan con reliquias importantes. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana de México tiene una capilla especial llamada de las Reliquias que conserva celosamente más de 250 en hermosos relicarios. Para que vean su importancia, fue la primera capilla que se terminó después de la sacristía, ya que la catedral se comenzó a construir de atrás hacia adelante. Durante todo el año, estas reliquias están cubiertas con pinturas, como podemos ver en el lado izquierdo, y solo el 1 y 2 de noviembre se quitan las pinturas
para que se vea lo que hay detrás de ellas, como podemos ver del lado derecho. Un ejemplo de cómo también en nuestro país las reliquias propician caminos especiales o monumentos es la Basílica de Guadalupe. En la calzada que utilizaban los peregrinos para llegar al lugar, se levantaron los famosos misterios que le dieron nombre a la avenida y que servían para que los fieles fueran rezando los misterios del rosario. Actualmente, también por la gran cantidad de peregrinos, la calzada de Guadalupe tiene un pasillo peatonal en el centro para facilitar las peregrinaciones. Y además han surgido monumentos como la Cruz de la Evangelización, hecha de cantera y metal, por el escultor Antonio Castellanos. 2 puntos antes de concluir. Las reliquias también crean nuevas formas de veneración, como el caso de este gigantesco incensario de Santiago de Compostela, que tiene que ser movido por lo menos por 6 personas y conocido como el botafumeiro, el que echa humo. Con él no solamente se pretende incensar el santuario, el altar y las reliquias del santo, sino también sirve como desodorante del lugar ante los olores de tantos peregrinos que llegan después de una larga caminata, por supuesto sin bañarse, con olores en todo el cuerpo y que al acumularse en cantidad propician malos olores en el interior que, por supuesto, son de alguna manera sanados con el olor del incensario. Finalmente, podemos decir que por las reliquias u objetos sagrados se crearon infraestructuras de poblaciones y ciudades en las que incluso están presentes intereses económicos. Un ejemplo de esto es la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. En torno a ella se fueron formando hoteles, restaurantes, comercios, puestos, etc. Podemos decir que todas las personas que los atienden viven de las reliquias o el objeto en veneración. Por esta razón, cuando a un obispo recientemente se le ocurrió decir que el santuario ya era insuficiente para tantos peregrinos y que ya había conseguido un terreno muy grande junto a la carretera para hacer un nuevo santuario, casi pierde el puesto porque si movía el elemento sagrado, todos los comercios, los puestos, hoteles, tendrían que moverse con él y perderían los lugares ya ganados. Algo semejante a lo que pasaría con Roma si el Papa se fuera a vivir a otro lado. Después de todas estas reflexiones, quiero concluir esta conferencia diciendo que, aunque para algunos las reliquias sean simples objetos, para los fieles creyentes pueden conseguir conversiones o recibir milagros, invitar al peregrinaje, propiciar caminos y desarrollo en las poblaciones, crear catedrales o santuarios, inspirar obras de arte y elementos nuevos en la liturgia, suscitar avaricia, lucha, tráfico, engaño y simonía, recibir indulgencias y también ser fuente de trabajo para muchos. De esta manera concluyo mi conferencia, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.